Hola a todas y todos quienes nos acompañan en este conversatorio, donde vamos a abordar modelos de gestión y modelos de vinculación con el medio en instituciones de educación superior, junto a tres grandes invitados, una invitada y dos invitados, a quienes agradecemos desde ya su participación y tiempo. Entonces, les vamos a agradecer que puedan silenciar sus micrófonos. Ahí sí. Bueno, junto a Daniela Espinosa, que es coordinadora de programas y gestión cultural de la Dirección de Vinculación con el Medio de la Universidad Mayor, y yo, Simona Blanco, coordinadora de vinculación con el medio en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, quisimos explicar brevemente algunos conceptos clave a los que aludimos cuando hablamos de un modelo de vinculación con el medio. Entonces, bueno, en general podríamos decir que esta noción está explícitamente mencionada en los criterios y estándares de acreditación en vinculación con el medio de la CNA, y básicamente abarca la noción de modelo de gestión, o sea, nos da cuenta de cómo se articulan en las instituciones de educación superior la organización, el gobierno y el funcionamiento, y cómo se relaciona con el Estado, con la sociedad, y cómo este vínculo influye sobre el rol que desempeñan las instituciones de educación superior, el modo en que se desarrollan las relaciones dentro de ellas y con los actores del medio. Por otro lado, podríamos decir que el modelo de vinculación con el medio es la materialización de la política. Están estrechamente vinculadas. La política se pone en práctica a través de un modelo. Por eso, un modelo de vinculación con el medio suele existir una vez que la institución ya cuenta con una política de vinculación con el medio, que le da sustento a sus acciones, define en definitiva lo que se entiende por el entorno relevante, etcétera, lo que muy bien nos van a poder explicar después nuestras invitadas e invitados. Como bien lo explica Juan Music en el libro Vinculación con el medio, ampliando la mirada, que se publicó el año pasado, un modelo de vinculación con el medio da cuenta de cómo se gestiona la vinculación, qué roles y funciones hay al interior de las instituciones, quiénes son los responsables a nivel político, táctico, estratégico y operativo. También otra forma de entender los modelos de vinculación con el medio es como modelos de incidencia. O sea, que expresan, como muy bien lo explica el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez, en una publicación del año pasado. Él explica cuál es el énfasis de la vinculación con el medio, cuáles son sus fundamentos, quiénes son los actores relevantes, etc. También hay un abordaje bien interesante de Boris González y otros colegas de la Universidad de Playa Ancha, que en el año 2017 clasificaron 3 modelos de vinculación con el medio en Chile, de acuerdo a las prácticas, las redes, el modo en que se genera el conocimiento compartido y los impactos generados por la extensión o vinculación con el medio. Bueno, entonces, después de esta larga introducción, les voy a contar el trabajo que hicimos con la Daniela, y fue que nosotras llevamos a cabo una sistematización, porque en el fondo queríamos armarnos un panorama de los modelos de gestión y de vinculación con el medio en las universidades chilenas. Para eso tomamos una muestra de 11 universidades adscritas al sistema de acceso a la admisión universitaria, o sea, el DEMRE, y a las 29 universidades que integran el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. Entonces, en total conformamos una muestra de 40 instituciones a nivel nacional. Lo que hicimos fue indagar en la política de vinculación con el medio, el modelo de gestión y la vinculación con el medio, y la estructura organizacional en vinculación de estas universidades. Lo que encontramos es lo que pueden ver acá en esta imagen, donde se observa que el 82,5% de las universidades revisadas cuenta con una política de vinculación con el medio que está disponible en su sitio web o es de fácil acceso al tomar acceso cuando nosotras las contactamos. Mientras que el 67,5% tiene un modelo de vinculación con el medio que está publicado en su sitio web. En aquellas instituciones que no tenían esta información de acceso público, nosotras tomamos contacto y recabamos la información, y en algunos casos pudimos constatar que ellos estaban en construcción o otras estaban en proceso de enviarnos la respuesta. Acerca del modo en que se estructura organizacionalmente la vinculación con el medio en estas universidades, lo que encontramos fue que el 55% cuenta con una dirección general o una dirección de vinculación con el medio. En algunos casos se denomina dirección de comunicaciones o de extensión. El 40% tiene una vicerrectoría de vinculación con el medio o de extensión, y en algunos casos también se denomina de comunicaciones, como es el caso, por ejemplo, de la Universidad de Chile.
solo un 5% no tiene una estructura orgánica definida de apoyo y ejecución a la vinculación con el medio. Entonces, después de haber hecho esta revisión, nosotras escogimos 3 casos que nos parecieron interesantes de conocer con un poco más de profundidad, y ellos están aquí hoy día con nosotros. Está Sergio Medina, de la Universidad de Tarapacá, nos acompaña también Romanet Aguilera, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y Felipe Torralbo, de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Vamos entonces a partir por el norte. Así que voy a dejar con ustedes a continuación a Sergio Medina, que es el director general de Extensión y Vinculación con el Medio de la Universidad de Tarapacá. Sergio, muy bienvenido. Sergio, está silenciado. Muchas gracias, Simona, muchas gracias, Daniela, a todos los colegas y directivos que nos siguen en este seminario. Agradecerles su participación. Voy a compartir la presentación. Bueno, ahí hay un tema clave que es importante. Ahora sí. Ok. Voy a compartir la presentación que tengo a estos efectos preparada, y decirles que... Déjenme retroceder, porque no sé qué... A ver, espérenme un chiquito. Ahí sí. Ahí la ven, ¿no es cierto? No, tienes que volver a compartirnos pantalla, por favor, Sergio. Voy a volver a compartir pantalla entonces. Disculpe. ¿Ahí sí se ve? Ahora sí se ve. Ok. Bueno, la verdad es que hablar de modelos y modelos de vinculación, dada la invitación de la red, es, yo diría, un tema desafiante para nosotros como universidad, dado los complejos escenarios que hemos vivido como país y como humanidad durante los últimos tiempos, a los cuales obviamente no podemos estar ajenos, ¿no es cierto? Por tanto, como bien decía Simona en su presentación, un modelo debe sustentarse, y así lo hemos hecho nosotros, ¿no es cierto?, en una política institucional que tiene un tiempo también de proceso, dado fundamentalmente en el marco de la acreditación por 5 años que vivimos en 2018, y que se señala en este párrafo, ¿no es cierto?, en que la vinculación de la universidad, en este caso de Tarapacá, se desarrolla como una interacción significativa, sostenida y de mutuo beneficio. Se identifican además vínculos de carácter horizontal y bidireccional. Yo creo que ahí está, y ahí radica, desde la política, que está además ratificada en la resolución de acreditación 433 del 15 de febrero del 2018, radica un poco el contexto en el cual nosotros hemos venido trabajando y presentando además, ¿no es cierto?, los ejes sobre los cuales la política además se sustenta. Uno de ellos es, por supuesto, un elemento central al cual nos debemos nosotros, que es la vinculación con la formación del pre y posgrado, y cómo estas nutre el mundo de la investigación y con las consiguientes líneas de desarrollo y mejoramiento del desempeño académico en docencia e investigación, y en particular, dado también el modelo al cual nosotros referimos como universidad pública del Estado y además ubicada, y ahí hay un factor diferenciador que quizás también es muy necesario mirar a la hora de hablar de modelos de vinculación. Dada nuestra condición de ser una universidad que comparte frontera con 2 países, que recoge en su misión institucional un vasto proceso de relacionamiento con la región sur de Tacna y la región occidente del departamento de La Paz en Bolivia, más un área de influencia en la macrozona norte-centro-sur andina. Por tanto, hay ahí un elemento, ¿no es cierto?, que desde la investigación y la formación del pre y posgrado tenemos nosotros como una herramienta central. Baste decir que nosotros tenemos una beca con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia de Cooperación Internacional llamada la beca de integración transfronteriza, que tiene a 50 alumnos becarios de Chile, perdón, de Perú y Bolivia, de muy buenos rendimientos académicos y que ya hoy día tenemos titulados de aquellas generaciones. Y ese es un elemento absolutamente diferenciador. La autorregulación, es decir, el necesario registro y valoración para la medición del impacto de nuestras acciones de vinculación. Sin duda ahí también hay una cuestión que evaluar
sistemáticamente y desde los registros del mundo académico y el mundo de los centros de la universidad también se debe asegurar como parte de la política de manera indispensable. La focalización, el impacto, ¿no es cierto?, el cómo enfocamos hacia estándares de competitividad regional, los procesos, digamos, a los cuales nosotros nos referimos con mayor regularidad, dada la condición de estar en una región que es relativamente pequeña también en superficie, pero altamente concentrada en términos de la dualidad urbano-rural, además un territorio que transita en 3 horas y media desde 4 pisos ecológicos desde la línea de costa hasta el altiplano, a 4.500 metros sobre el nivel del mar, con diferentes realidades culturales y territoriales. Y el eje de la bidireccionalidad y la asociatividad con los enfoques de desarrollo a los cuales nos debemos, ¿no es cierto?, social, cultural y económico, y en esos mundos también impactamos. Algunos elementos de contexto que es necesario plantear, al menos así lo estimo. Esta presentación y el modelo que estamos además construyendo, porque es un modelo en construcción, es parte del entramado sociocultural, político y educativo actual que vive nuestro país y nosotros como universidad. ¿Cierto? El estallido social, la pandemia del COVID-19 son elementos determinantes de contexto. A nosotros hasta marzo, al 26 de marzo del año 2020, nosotros teníamos, algunos sistemas en línea de trabajo con nuestras comunidades educativas, pero debimos rápidamente, como todos en el país, adaptarnos a nuevas formas de relacionamiento, dado el confinamiento prolongado que tuvimos como universidad, y en ello todo el proceso adaptativo que tuvo que vivir, ¿no es cierto?, las universidades en el país para poder impartir docencia, seguir haciendo con altos estándares de investigación y a la vez hacer vinculación desde medios telemáticos y desde entornos remotos. Por tanto, eso también tiene que ver con un elemento de contexto muy importante, interesante, que va a moldear en adelante también la vida de la estrategia y la cultura digital a la cual nos hemos tenido que adaptar como universidad. Y además nos cruza, dado los escenarios proporcionados por la Ley 21.094, Universidades del Estado, y la Ley 21.091, Educación Superior de Aseguramiento de la Calidad, los nuevos estatutos de la universidad, que es un proceso que está terminando, pero que ha sido un trabajo muy interesante, muy responsable, llevado a cabo por los estamentos universitarios, triestamental, ¿no es cierto?, para definir los rumbos de la universidad en los próximos 30 años. Son estatutos que están en proceso también de construcción y que también van a moldear desde la visión institucional cómo nosotros estamos dibujando y pensando el futuro que se viene. Y aquí están un poco resumidas las dos leyes sobre las cuales nosotros debemos adaptar nuestro quehacer institucional. Hay ahí un proceso, ¿no es cierto?, de discusión bastante arduo respecto de si estos indicadores de calidad, ¿no es cierto?, y esta rendición de cuentas a la cual nos exigen y nos sitúan las leyes en términos de escenario, van con mayores recursos o no, o esto es cada vez más competitivo, y ahí tenemos también un factor que determinar y evaluar. El modelo, que como yo les decía, es un modelo en construcción que tiene obviamente una mirada, y nosotros participamos de la red y también hemos tomado muchas experiencias virtuosas de universidades que tienen también ahí ya los modelos consolidados. Nosotros tenemos una política y el informe de acreditación y el mandato de la acreditación institucional nos obliga, ¿no es cierto?, a poder ir determinando el modelo en adelante, porque nos vamos a presentar un nuevo proceso ahora el próximo año, y hemos tomado visiones desde todos los foros de Aqualis, ¿no es cierto?, el año pasado, también modelos bastante virtuosos que hemos observado en las universidades amigas. Por tanto, hay aquí una reflexión dinámica y muchos elementos de convergencia, ¿no es cierto?, entre la visión que tienen las universidades, en particular la Universidad de Tarapacá, desde su medio interno, con sus áreas tradicionales, ¿no es cierto?, de docencia, el pregrado y posgrado, la investigación, la extensión, la divulgación, y los componentes y estamentos que le dan vida a la misión, la visión, el proyecto educativo y la política, con este espacio, digamos, de colaboración, ¿no es cierto?, mutuo, con el medio externo y la sociedad local, nacional y regional.
¿ya? Hay vínculos, hay interrelaciones, hay colaboración, hay sí una necesaria determinación de el nivel de relacionamiento que tenemos entre el mundo público y el mundo privado regional. Hay ahí a través de lo que son en la formación docente y la vinculación para la formación, todo lo que tiene que ver con el ejercicio de prácticas tempranas, profesionales, las prestaciones de servicios, las asesorías, los proyectos convergentes, todo lo que tiene que ver con una nueva estrategia de innovación que se está también discutiendo en la región. Los componentes del modelo son las funciones, las contribuciones, el entorno relevante que nosotros determinamos como parte, ¿no es cierto?, del trabajo regular de nuestra institución, y estos espacios de interacción y colaboración que se dan entre el interno universitario y el medio externo, que son todo un desafío dado los tiempos que vivimos, los contextos que nos impactan. Y, como yo bien les decía, nosotros distinguimos el mundo de la sociedad civil, el sector público y el mundo también privado como un entorno relevante que dialoga de manera frecuente con los niveles de gestión que se hacen desde la docencia, la investigación y la vinculación universitaria. Me pareció importante traer a mostrarles, digamos, las dimensiones desde las cuales la Universidad de Tarapacá desarrolla sus agendas de vinculación con mecanismos formales y sistemáticos con el medio. Uno, el mundo de las agrupaciones artísticas, los elencos, que a estas alturas son 2 balletes folclóricos de renombre internacional, Bafut y Sinut, el coro, la estudiantina, el centro de arte y 14 centros universitarios que se vinculan de manera regular con la comunidad. Luego, una gran segunda dimensión que es la vinculación desde el ejercicio docente a través de 2 tipos de proyectos. Uno, proyectos de vinculación autofinanciados por cada unidad académica y por las facultades de nuestra universidad. Proyectos al fondo de vinculación que lo postulamos nosotros de manera anual hacia la academia, ¿no es cierto?, que tiene hoy día esta dualidad, ¿no es cierto?, de presencialidad y virtualidad. Es decir, estamos en un sistema mixto híbrido donde estamos readaptándonos a la vinculación desde la virtualidad también. Tendrá cada uno su juicio para entender si la virtualidad es una manera efectiva de relacionarse, aunque sí los números y los datos nos dicen que el foco de llegada y de amplificación, ¿no es cierto?, de las audiencias a las cuales las políticas y estos proyectos de vinculación virtuales impactan es mucho mayor. Las prestaciones de servicio, todo lo que tiene que ver en una tercera dimensión con los sistemas de información y comunicación con la comunidad, la custodia, la conservación y la puesta en valor del patrimonio, que es en sí, para nuestra universidad, una dimensión extremadamente importante. Ustedes conocerán que el 29 de julio fue inscrito en la lista de Patrimonio Mundial la cultura Chinchorro como un sitio, ¿no es cierto?, patrimonial que se inscribe en los más de 1.200 sitios que hay en el mundo, lo que es un honor porque por primera vez una universidad pública, o una universidad en general en Chile, lleva a la Secretaría Ejecutiva este proceso, por tanto es un honor para nosotros haber contribuido a aquello. Y un mecanismo de financiamiento de todas estas líneas de trabajo, que son los convenios de desempeño, por señalar 2 que tienen directa relación con vinculación, el convenio de educación superior regional 1995 y el 2093 para virtualización de entornos patrimoniales y sitios arqueológicos. ¿Cómo se retroalimenta y cómo contribuyen las acciones de vinculación en los resultados que espera la CNA de nosotros, ¿no es cierto? Desde las políticas institucionales, desde obviamente la existencia de estructuras organizativas, desde donde opera la vinculación de manera formal, el campo de acción para la vinculación, y tiene algunos mecanismos que los señalo ahí en negrilla, que son retroalimentación permanente y sistemática con el medio, y ahora en adelante ustedes conocerán por qué, seguimiento y evaluación de las actividades, que es muy importante, y valoración también de las actividades de vinculación con el medio. ¿Qué recursos están destinados año a año a cumplir y a suplir estas necesidades de relacionamiento de la universidad? Y esta es un poco la estructura organizacional, ¿no es cierto?, de la vinculación en el contexto institucional, donde está la dirección, que depende de la vicerrectoría académica. Tenemos 3 vicerrectorías, además de la académica de Administración y Finanzas y Desarrollo Estratégico, y todos los aparatos, digamos, desde los sistemas de comunicación, la administración, los proyectos, todo lo que tiene que ver con elencos, medio audiovisual, los centros de la universidad,
y las agendas de extensión artística y cultural. Por tanto, hay ahí un caudal de acciones interesantes y áreas institucionales formales, desde donde se desarrolla la vinculación. Y aquí en el nivel estratégico, como bien decía Simona al comienzo de la introducción, nosotros creamos en el año 2017 un consejo consultivo de vinculación con el medio, que lo asumimos en el nivel estratégico con el eje central de la bidireccionalidad. Es decir, una retroalimentación permanente con el medio público y privado, donde están los 4 alcaldes de la región, el embajador del Ministerio de Relaciones Exteriores, los presidentes de las cámaras de comercio y turismo, el mundo afro-chileno, el mundo aymara, un representante del gobierno que es el Ministerio de Educación, la Seremi o Seremi en su caso, el presidente del Consejo Regional, que hoy día es el gobernador regional, ¿no es cierto?, electo democráticamente, presidente de la Asociación de Industriales, representante de los medios de comunicación y un gestor cultural aymara y el Consejo Local de Deportes, además de la CUT. ¿Ya? Es un espacio de cohesión muy interesante que fue reconocido por el dictamen de acreditación del año 2018. Ellos se reunieron solos con esta comisión y fue destacado el aporte que ellos hicieron en términos de cómo retroalimenta la universidad su quehacer y cómo el rector, además, este año, en mayo, dio una cuenta pública participativa ante el Consejo Consultivo de Vinculación con el Medio. Aquí hay una foto del Sergio, Consejo. disculpa, queda un minuto. Muchas gracias por el aviso. Estoy terminando en 2 minutos, en un minutito más. El Consejo Consultivo, una foto del 2019, antes de la pandemia, con el rector Emilio Rodríguez. El Consejo Consultivo en plena pandemia, con alta participación y además con el trabajo de 2 comisiones que creamos, porque ellos nos decían, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar entre los sectores productivos y de desarrollo el escenario de la post-pandemia? Y aquí estamos trabajando en estas comisiones de desarrollo económico, fomento productivo y otra comisión de desarrollo social, cultural y sanitario, para mirar la salida de la pandemia en términos de coyuntura y cómo nos hemos seguido reinventando en aquello con este eje estratégico y este instrumento que nos ha dado tanto apoyo y valoración en el medio social regional, que hay que sostenerlo, que hay que mantenerlo, sí, cuesta trabajo también, pero confiamos y hemos hecho una acción sistemática y consistente en aquello. Eso es, estimada Simona, Daniela y colegas, lo que yo quise compartir con ustedes. Me ajusté al tiempo, creo que estuve justito. Perfecto, implacable. Muchas gracias, Sergio, por compartirnos la experiencia de la UTA. Vamos a trasladarnos ahora al sur de Chile, el centro en realidad, para ser más estricto con lo geográfico, y voy a dejar con ustedes a continuación a Romanet Aguilera. Ella es la directora de vinculación y monitoreo de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Bienvenida, Romanet. Gracias, Simona. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todas y todos. Feliz, la verdad, de estar acá y poderles compartir lo que hemos estado avanzando en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Principalmente, bueno, yo llegué a la universidad en el año 2019, que fue el año en que efectivamente se empezaron a gestar todos estos cambios en torno a la vinculación con el medio en la universidad. Y voy a compartir mi presentación. Ah, ya tengo puesto el sonido, súper. Y aquí lo primero que les quiero partir mostrando, ¿cierto?, tiene que ver con esta línea del tiempo, de cómo se ha ido, perdón, se me adelantó, de cómo se ha ido articulando, ¿cierto?, el área de vinculación con el medio dentro de la universidad. Y como pueden ver, nosotros tenemos una larga historia, ya que en enero del 2018 se crea, ¿cierto?, efectivamente en la universidad, la vicerrectoría, que en ese minuto se llamaba Vicerrectoría de Vinculación con la Sociedad. Y ya en el año 2014, ¿cierto?, en julio, tenemos la primera política de vinculación. Por lo tanto, también seguimos esta lógica, ¿cierto?, que mencionaba en un comienzo Simone y que también Sergio aludía a ella, en esto de tener una política y luego un modelo que finalmente se sustenta en el mismo. Así fue como en enero de 2015 surge el primer modelo de vinculación con el medio de la universidad, pero a raíz, ¿cierto?, de la modificación de la Ley de Educación Superior durante el año 2018, la universidad, como todas las instituciones de educación superior en Chile, tuvo que comenzar a reflexionar, ¿cierto?, y repensar cómo estaba llevando a cabo esta vinculación a fin de finalmente responder a la bidireccionalidad. Y desde ahí se hacen ciertos ajustes, como ustedes pueden observar ahí, y uno de ellos fue precisamente actualizar la política de vinculación, lo cual ocurre en enero del 2019.
Ya luego, además, se hace un ajuste que puede ser algo simbólico, pero que resultó importante en ese minuto a nivel institucional, que en junio del 2019 se cambia el nombre de la vicerrectoría y ya no se llama más vicerrectoría de vinculación con la sociedad, sino que directamente vicerrectoría de vinculación con el medio, para hacer también, de ser consecuente, tener coherencia con esta resonancia, ¿cierto?, de qué es lo que es el área finalmente en las instituciones de educación superior. Y así, como pueden ver, se empezó a generar todo este proceso nuevamente de actualizar finalmente el modelo de vinculación, que ocurre en junio del 2019, y también en forma paralela surge esta dirección de vinculación y monitoreo, que es la cual me encuentro liderando yo al día de hoy, y que es una dirección que tiene una mirada distinta a lo que se suele pensar de las direcciones de vinculación, porque nosotros la verdad es que nuestro foco no está puesto en relacionarnos con el medio externo, sino finalmente hacer una bajada del modelo de vinculación, de sus indicadores y del área propiamente tal en la universidad, apuntando y fortaleciendo principalmente la bidireccionalidad. Quien está a cargo de las relaciones institucionales, y como bien lo dice el nombre, es la Dirección de Relaciones Institucionales. Ellos están a cargo de todo lo que es el relacionamiento con el medio externo. Entonces eso también lo quería aclarar, porque creo que ahí puede haber una diferencia. En cuanto a esta actual política de vinculación, como yo les señalaba, esta política como tal lo primero que hace es definir qué entendemos en la universidad, ¿cierto?, por vinculación, que es ese concepto que ustedes ven ahí y que se refiere al conjunto de acciones e interacciones que la universidad realiza con los distintos grupos de interés desde sus valores y principios para generar un espacio de colaboración y contribución a la sociedad. Es decir, la universidad explícitamente incorpora dentro de su vinculación la extensión desde la propia declaración de qué entendemos por vinculación. Además, esta política contiene una serie de principios que llevan que la vinculación como tal sea una función esencial de la universidad, es decir, que es parte y propia de las otras áreas del quehacer universitario, como es la docencia, la investigación, la cooperación y la extensión. Y desde ahí también es transversal. ¿Y a qué nos referimos con que la vinculación es transversal? Con que efectivamente quien realiza vinculación para nosotros no es la vicerrectoría de vinculación con el medio, sino que es toda nuestra comunidad universitaria, tanto estudiantes como académicos, pero así también nosotros los administrativos. Y desde ahí nuestra política también tiene un propósito en cuanto a la vinculación. No es el vincularnos solo por vincularnos, sino que además definimos, ¿cierto?, y establecimos propósitos claros para la misma, como son, por una parte, en lo interno, ¿cierto?, que es contribuir al mejoramiento de la calidad y pertinencia de nuestra docencia, investigación, cooperación y extensión. Además, contribuye a la formación integral, tanto de nuestros alumnos, pero también de otras personas. Y finalmente contribuimos desde la vinculación, ¿cierto?, al desarrollo social, económico y cultural de nuestra región y país. Y este es nuestro actual modelo de vinculación, que como pueden ver tiene ciertas similitudes también con el modelo que presentaba Sergio, pero para explicarle y andarle un poquito más les traje un video que es bien cortito, la verdad dura 2 minutos, pero que explica cómo este modelo interactúa finalmente. El modelo de vinculación con el medio de la UCSC define la forma en que la universidad intenciona su encuentro con los distintos agentes del mundo externo para el logro de sus fines: aportar el mejoramiento continuo de las actividades de docencia e investigación, colaborar en el proceso de formación integral de estudiantes, personas e instituciones y contribuir al desarrollo social, económico y cultural del medio externo en un espacio colaborativo. El modelo está compuesto por 3 circunferencias. La primera, de color rojo, representa a la UCSC. La circunferencia negra, ubicada al costado derecho de la figura, expresa el medio externo. Ambas se encuentran e interactúan en un espacio colaborativo, conformando la figura central de la figura. El medio interno considera en su primer anillo los documentos fundantes o rectores de la vinculación con el medio: la misión, visión, proyecto educativo, plan de desarrollo estratégico y política de vinculación. El segundo anillo muestra a la comunidad universitaria y finalmente se muestran las acciones propias del quehacer institucional: docencia, investigación y desarrollo, innovación y emprendimiento, cooperación y extensión. El espacio colaborativo, graficado en el centro de la figura, representa el encuentro y conexión de la UCSC y el medio externo, espacio el cual propicia la confianza, el respeto, conocimiento y validación del otro. En la figura se refleja el levantamiento de necesidades que la universidad realiza desde el medio externo, en un proceso constante que genera conocimiento y beneficios mutuos.
El medio externo considera los niveles territoriales a los cuales contribuye la vinculación de la UCSC, local, regional, nacional e internacional, así como los sectores con los cuales interactúa, público-privado, academia y sociedad civil. Por último, y a modo de ejemplo, se presentan algunas de las formas a través de las cuales la UCSC se vincula con el medio externo, como son prácticas, servicios, proyectos colaborativos. El modelo de vinculación. Bueno, eso es actualmente nuestro modelo de vinculación, ¿cierto? Pero desde ahí el paso lógico a dar es cómo se baja este modelo finalmente, ¿cierto? Y se operacionaliza desde el quehacer de la universidad. Por lo tanto, nosotros hemos llamado a este proceso un proceso de internalización del modelo de vinculación en las distintas unidades administrativas y académicas. ¿Y por qué internalización y no instalación? Porque el modelo como tal no es un aparato que se instala finalmente en la universidad, sino que lo que nosotros hicimos en este proceso del 2019 fue recoger desde lo que la universidad ya venía haciendo, porque efectivamente bajo la lógica, ¿cierto?, del sello social fuerte que tiene la universidad, al ser sobre todo una universidad católica, había mucho que se estaba haciendo en torno a la vinculación bidireccional, pero había un desconocimiento a su vez de que finalmente estábamos aportando o no teníamos la claridad necesaria para decir, bueno, esto es lo que estamos haciendo. Y desde ahí es que estamos empezando este proceso de internalización, como le digo, de hacer conscientes lo que es la vinculación bidireccional dentro de la universidad. ¿Y esto qué ha conllevado? Primero, ¿cierto?, el que nosotros cuando hablamos de vinculación entendemos de que hay que realizar un levantamiento de necesidades y o detección de posibilidades de trabajo colaborativo desde el medio externo, lo cual además entendemos que la vinculación no es que es lo que muchas veces se dice, no es una acción, no es una actividad, no es un proyecto, es un proceso de relacionamiento con otro. Por lo tanto, desde ahí hay ciertos elementos que también tienen que estar presentes, como el establecimiento de confianzas, ajustes de expectativas, etc. Luego tenemos, ¿cierto?, como hay un micrófono abierto, que no sé quién será. Pero Sí, ahí lo apagué. Ya, gracias, Simona. Hay un segundo elemento, ¿cierto?, que implica la implementación y ejecución de este modelo, que tiene que ver con la co-construcción de conocimientos, soluciones y posibilidades, pero reconociendo la experiencia del otro. Es decir, la universidad baja, ¿cierto?, de esta torre de marfil, que es lo que históricamente se ha dicho de las universidades, y ya no miramos al medio externo, ¿cierto?, de manera vertical, sino que efectivamente reconocemos que hay una sabiduría y un conocimiento endógeno propio de los territorios en los cuales la universidad interviene. Por lo tanto, eso también es importante relevarlo y destacarlo a la hora de vincularse con ese territorio, con esos agentes territoriales. En tercer lugar, tenemos esta ejecución e implementación colaborativa de estos nuevos conocimientos, ¿cierto?, que surgen de este encuentro entre la universidad y el medio externo, y estas soluciones o posibilidades, y ahí nosotros creemos que es relevante la transferencia de conocimiento, pero la transferencia de conocimiento que va más allá del paper. El paper, y esto es lo que siempre yo cuando voy a las reuniones de sociabilización en la universidad siempre les digo a los académicos, el paper está perfecto y es necesario y es parte de la investigación y no hay problema. El desafío es cómo avanzamos más allá del paper para que esas soluciones lleguen efectivamente a los territorios que lo requieren y finalmente los agentes territoriales también dejen de sentirse objetos de investigación y pasen a ser realmente sujetos de investigación, es decir, que son parte de la misma, colaboran, contribuyen y que finalmente también, ¿cierto?, se ven retribuidos con estos nuevos conocimientos que se han generado y les llegan de manera simple, sencilla y aplicable, digamos. Otro elemento también que es importante para nosotros desde la bidireccionalidad y que muchas veces se olvida, tiene que ver en cómo incorporamos estos nuevos conocimientos para mejorar y hacer pertinente nuestro propio quehacer institucional, que es este proceso de mejora continua, ¿cierto?, al cual la vinculación tiene que tributar sí o sí, y que nos permite mejorar, como decía, y hacer pertinente nuestra docencia, nuestra investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento, y nuestra cooperación y extensión como universidad. Y por último, que es el gran desafío también que tenemos, cómo evidenciamos estas contribuciones que la universidad realiza más allá de las mediciones de frecuencia, que es lo que muchas veces las instituciones de educación superior realizamos, y cómo efectivamente podemos demostrar y evidenciar cómo estamos contribuyendo a nuestros distintos territorios o a las personas finalmente que habitan en ellos.
cómo estamos realizando esta implementación de este modelo o los mecanismos de implementación que realizamos actualmente desde la Dirección de Vinculación y Monitoreo, que estamos liderando este proceso. Primero, hemos generado a través de un proyecto financiado por el Ministerio de Educación una metodología para la sistematización de las experiencias de vinculación. Por eso les decía, nosotros entendemos que la vinculación es una experiencia como tal, que tiene distintas etapas, distintos momentos, pero no es la actividad. Ese es un resultado del proceso de vinculación. El proyecto, el congreso, el seminario, si se quiere, son resultados de estos procesos de vinculación, pero no es la vinculación propiamente tal. Por lo tanto, y también hemos levantado una metodología para sistematizar estas experiencias. En segundo lugar, estamos trabajando, y ya estamos en una etapa de trabajo también con el medio externo, etcétera, y que estas metodologías también, tengo que decirlo, han sido con un trabajo súper participativo de nuestra propia comunidad universitaria. Hemos realizado focus group, encuestas con académicos, con estudiantes, administrativos, y ahora estamos en esta etapa ya de incorporar también al medio externo para generar esta metodología de trabajo para la vinculación bidireccional, de manera que homologuemos de alguna manera, ¿cierto?, esta forma de hacer vinculación desde la UCSC. También contamos hoy día con un laboratorio de experiencias de vinculación, que la idea es que eso va a ser un espacio físico, pero que ahora también, debido a la pandemia, ¿cierto?, y que algo mencionaba Sergio también en su presentación, estamos avanzando. Gracias, Simona. Estamos avanzando también a la virtualidad de este espacio, así que también estamos en ese proceso de construcción. Y por último, hemos generado una serie de manuales asociados a estas metodologías y capacitaciones para nuestra comunidad académica. ¿Y cómo estamos midiendo? Bueno, esas son las dos funciones que nos toca a nosotros como dirección. Por un lado, facilitar este proceso de internalización del modelo de vinculación, pero también medir el área de lo que estamos haciendo. Y ahí tenemos, ¿cierto?, desde la unidad de seguimiento y monitoreo, reportes semestrales de los indicadores de vinculación. Sacamos 2 reportes al año, uno del primer semestre y a fin de año un consolidado del año en general, además de todas las actividades que nosotros realizamos, reuniones de sociabilización, etcétera, levantamos siempre una encuesta. A veces nos odian en la universidad porque nos dicen que sufrimos de encuestitis, pero la verdad es que yo siempre les digo, bueno, lamentablemente no hay otra forma de nosotros también poder saber cómo estamos haciendo la pega, si estamos haciéndola bien, vamos por buen camino o no, y eso ha sido súper útil para nosotros igual, porque nos ha permitido levantar una serie de brechas también en torno a la bidireccionalidad principalmente, y de alguna manera, ¿cierto?, nos permite también centrar nuestro trabajo y hacia dónde están esas brechas o debilidades que tenemos que avanzar en subsanar. Y por último... Manet, ¿sí? Perdón, un minuto. Ah, ya, me apuro. Y tenemos este sistema, gracias Daniela, este sistema de seguimiento y monitoreo de estas experiencias de vinculación que también nos demuestran las contribuciones que el área realiza tanto en los distintos ámbitos internos como también externos. Aquí simplemente a modo de ejemplo tiene que ver con la contribución de la vinculación. Ahí a mano izquierda encuentran lo que es la vinculación, cómo tributa a nivel interno en nuestro propio quehacer a la calidad y pertinencia de la docencia, la investigación, desarrollo, innovación, emprendimiento, cooperación y extensión. Y a mano izquierda, a mano derecha, encuentran la contribución a nivel externo. Tenemos ahí, como pueden ver, está el nivel territorial al cual contribuimos, cuáles son nuestros grupos de interés, nuestros ámbitos. Los ámbitos están establecidos por la política de vinculación, los mecanismos a través de los cuales realizamos vinculación, y finalmente nosotros estamos demostrando hoy en día, y esto es así, estamos demostrando cómo contribuimos a nivel internacional a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una medición que estamos haciendo constantemente desde las distintas iniciativas y acciones que se realizan por la universidad en el área de vinculación, pero además a nivel territorial más local hemos levantado cómo contribuimos tanto a la Estrategia Regional de Ñuble como a la Estrategia Regional de Desarrollo del Biobío, que son, cierto, las 2 regiones donde la universidad está inserta. Esta es la estructura, y con esto termino, para no alargarme más. Es la estructura que ustedes pueden ver ahí, es la estructura de la vicerrectoría. Tenemos distintas unidades y miradas, pero además estamos avanzando en algo que es súper central para nosotros, que todavía está recién instalándose, que es el núcleo social, donde por primera vez en la universidad vamos a instalar como parte de la mesa que toma decisiones en torno al núcleo social de la universidad al medio externo, representantes de distintas entidades públicas y privadas, no el consejero regional, no las autoridades, sino que las comunidades. Esa es la gente con la que vamos a trabajar y que van a tomar decisiones también en torno a la vinculación que se realiza desde el núcleo social, que es un pilotaje que estamos llevando a cabo. Y simplemente para terminar, más allá de la estructura de la vicerrectoría, hay una lógica,
¿cierto?, de bajada, como yo les decía, desde la política, los distintos instrumentos de planificación de la universidad que responden también a estos procesos de mejora continua, y eso lo encontramos a través primero del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional, donde hay un foco específico puesto, pero que también nosotros hoy en día decimos que finalmente la vinculación tributa a los 4 focos del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional. Tenemos el Plan de Desarrollo Estratégico de las facultades e institutos, donde también expresamente se establecen fines y propósitos para la vinculación, así también en los planes de desarrollo estratégico de las direcciones administrativas. Y por último, eso también, y que es lo que más se destacó también en el último proceso de acreditación de la universidad, es que esto baja a nivel del compromiso de desempeño académico y administrativo de los funcionarios de la universidad. No, todos los académicos de la universidad están obligados a realizar vinculación. Y eso, ¿cierto?, nos permite avanzar, y se han realizado ciertas modificaciones, etcétera, en cuáles son en torno a los productos que ellos puedan realizar en el área, pero eso también nos permite ahí contar con una base, ¿cierto?, importante para llevar a cabo todo lo que es el modelo y la política. Eso voy a dejarlo hasta ahí para no seguirme pasando en el tiempo, así que gracias. Muchas gracias, Romanet. Estuvo súper interesante. Tenemos ahí guardado un par de preguntas para después. Ahora vamos a dejar a Felipe Torralbo, que es el encargado de aseguramiento de la calidad en vinculación con el medio en la Universidad Tecnológica Metropolitana. Felipe, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Saben que justo me acabo de caer y me acabo de conectar con el celular en este mismísimo instante, así que por si es que hay alguna inestabilidad. No sé si es que... Se escucha perfecto y se ve perfecto también. Súper. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por la gestión de este espacio y el trabajo previo que están realizando Dani y Simona para poder tener este panorama de los procesos de institucionalización de los modelos de vinculación con el medio en el sistema de educación superior chileno. Yo creo que es muy relevante tener a la vista estos procesos para seguir conociendo más el desarrollo del campo. Lo hemos hablado varias veces ya y creo que es muy importante seguir avanzando en instalar nuevo conocimiento para el campo de la vinculación con el medio y así poder seguir construyendo sobre la base de evidencia que podamos ir levantando. Bueno, les cuento, voy a hacer lo más breve posible. Voy a mostrarles los distintos componentes que considera el modelo de vinculación con el medio de la UTEM, pero tenía un preámbulo pensado que fue ya desarrollado por Simona en la presentación que ella hizo, que es esta distinción entre política, modelo y los distintos tipos de concepciones de modelo, y claro, con las definiciones de Bernasconi, Juan Músic y también del rector Sánchez. Pero solo para que nos quede claro, porque esta ha sido toda una discusión bien interesante, creo yo, los mismos criterios y estándares de la CNA, los vigentes, los en consulta técnica y los que están ahora en consulta en el SINASE, siguen siempre dejándonos pequeñas dudas respecto a qué está por sobre de qué, si el modelo está por encima de la política, si la política por encima del modelo, si es que es un proceso, si es que es un instrumento, si es que, y bueno, como la CNA no se decide nunca a sacar un glosario, finalmente todos esos espacios vacíos los vamos tratando de llenar la gente que está en la gestión de la vinculación con el medio, cometiendo aciertos y errores dependiendo del par evaluador que tengamos enfrente. Pero bueno, para efectos de esta presentación y para efectos del UTEM, la política contiene misión, visión, principios, propósitos, objetivos. Una definición de la vinculación con el medio, una identificación de los focos o lineamientos estratégicos de la institución en materia de vinculación con el medio, los campos, componentes y espacios, la terminología clásica de von Baer, de interacción preferente, entendiendo por campo, ¿cierto? En específico, el tipo de institucionalidad pública, privada, empresa, o de la sociedad civil, y aquí quiero decir en específico, no la categoría, sino que el tipo de actor prioritario con el cual se van a generar preferentemente esos vínculos, componente, se puede decir el mecanismo o el instrumento a través del cual se va a generar este vínculo con esos actores institucionales, y los espacios de interacción, es decir, el nivel territorial en el cual se va a desarrollar este vínculo preferente.
para nosotros es súper importante instalar la idea de que esto no tiene que responder a la categoría de campo, componente, espacio e interacción que fueron definidos en el Comité Técnico de la CNA del 2010. Es decir, no podemos decir Estado, empresa, sociedad civil, sino que el tipo de institucionalidad pública con la cual preferentemente nos vamos a vincular, el tipo de empresas con la cual preferentemente nos vamos a vincular, o del sector productivo estratégico, o del sector productivo territorial con el cual creemos que preferentemente nos vamos a vincular, teniendo en consideración las demandas del entorno, las capacidades de nuestra institución, los mejores desarrollos que tenemos, lo que podemos ofrecer y dónde podemos contribuir. Y lo mismo también respecto a los instrumentos. No vamos a hablar de metodologías conectadas, metodología de aprendizaje basada en la comunidad en genérico, sino que tenemos algunos instrumentos preferentes como la metodología aprendizaje más servicios, ¿cierto? Y los espacios, sucede lo mismo, lo hemos visto en varios otros espacios y queremos avanzar hacia superar esa lógica, que no decir que nos vinculamos a nivel internacional, nacional, regional y local, sino que señalar cuáles son los territorios con los cuales preferentemente nos vamos a vincular. Y bueno, lo que contiene también es el modelo de vinculación con el medio, que como muy bien se adelantaba, responde al mecanismo específico a través del cual se desarrolla, se implementa estas orientaciones estratégicas, con una lógica de insumo-producto, variables de entrada y también una variable de salida asociada a los resultados y los impactos o a las contribuciones, los mismos lineamientos estratégicos, pero ahora asociados a los instrumentos o los componentes de interacción en la nomenclatura de von Baer, a través de los cuales se operacionalizan estos lineamientos estratégicos, los actores institucionales y los actores externos, y los soportes institucionales transversales o de aseguramiento de la calidad, ya sean las plataformas de registro y gestión de la iniciativa, la gestión de las comunicaciones y otros mecanismos de monitoreo, de planificación, de monitoreo, de evaluación y de retroalimentación en una lógica de aseguramiento de la calidad. Y finalmente procesos que no lo habíamos visto acá, pero que también muchas veces se genera la confusión, que tiene que ver ya más bien con la especificación de etapas, actividades, responsables y productos para la puesta en marcha, ya se puede decir, en la gestión propiamente tal. Ya no a nivel teórico ni tampoco a nivel estratégico, sino que para como una guía de cortapalos de cómo se hace esto. Y por eso ahí el ejemplo que puse es una salida de Visagi, que es este software de sistematización, una plataforma de sistematización de procesos. Hecho ese preámbulo, ¿cuáles son las orientaciones estratégicas para la vinculación con el medio del UTEM? Por supuesto que la política de vinculación con el medio se sitúa en un marco institucional, misional, y que tiene a nivel estratégico de mediano plazo las definiciones que establece el Plan de Desarrollo Estratégico. Este Plan de Desarrollo Estratégico está agotado, el que aquí tenemos, que tengo a la vista, y nos encontramos actualmente en el proceso de actualización del Plan de Desarrollo Estratégico, que ahora se llamará Plan de Desarrollo Institucional, y que define ciertos objetivos específicos para ese periodo. A su vez, también una orientación que ya lo señalaba al comienzo, que es fundamental para la definición del modelo, es la política de vinculación con el medio. Esta también, la que presentamos acá, ya ha cumplido un ciclo. Nos encontramos en un proceso de actualización de la política de vinculación con el medio, pero tal como señalaba recientemente Sergio, el contexto de estallido social y el estallido y la pandemia obviamente nos puso en un escenario completamente distinto que nos obliga a repensar la forma en que se va a desarrollar la vinculación con el medio, con las comunidades y con los territorios en un escenario post-pandémico y de rearticulación de la institucionalidad pública, eso también, en el caso de nosotros como universidad estatal. Y bueno, y además que vemos la oportunidad de generar coherencia estratégica con esta nueva planificación institucional que es el Plan de Desarrollo Institucional para el periodo que viene. Y además, debo sumar lo que una cuestión que no tenía considerada en la presentación, pero acabamos de recibir la noticia de la acreditación por 4 años en la universidad, los cuales nos ponen en un muy buen pie, pero además nos establece ciertos desafíos asociados a las brechas identificadas en el informe de salida de par y prontamente en la resolución de acreditación, que deben ser consideradas como desafíos estratégicos que tenemos que asumir también para el área de vinculación con el medio.
Y ahí también lo que tenemos presentado es la operacionalización o la bajada a nivel disciplinar de la política de vinculación con el medio por medio de lo que nosotros denominamos lineamiento de vinculación con el medio de carreras, que están, que en el fondo tienen la bajada operativa, o sea, no operativa, estratégica y disciplinar de la política de vinculación con el medio, con un plan de acción también para un periodo de mediano plazo. Y que en este caso nosotros tenemos ya 27 lineamientos publicados de 29 posibles, que en el fondo estamos, y los otros están en proceso también de publicación, y que son documentos fundamentales para la planificación estratégica a nivel descentralizado para la definición de las orientaciones y la implementación de las estrategias de las carreras en materia de vinculación con el medio. Con esta orientación estratégica se define el modelo institucional de vinculación con el medio de la UTEM. Este es el modelo institucional. Yo lo conversaba con Simón y le preguntaba de dónde sacaste el modelo antes de que me invitara, porque tenemos como les comentaba, estamos justo en un periodo de cambio súper importante. Tenemos 3 documentos estratégicos, tres definiciones estratégicas que tomar: política, plan de desarrollo institucional y definición de la estrategia para el cumplimiento del plan de mejoras asociadas a las brechas de la acreditación. Y por lo tanto, la última referencia que nosotros teníamos de modelo institucional era la que consignamos como la sistematización de nuestro quehacer, en definitiva, en el informe de autoevaluación institucional, que es de 2020. Y que es esto que tenemos acá, y que también está en proceso de revisión, pero que encantado les presentamos, porque creemos que otro principio que es fundamental es que tanto las políticas como estos modelos tienen que reconocer la historicidad de los procesos institucionales y poner en valor lo que en definitiva se hace, a su vez que hacerse cargo de estos desafíos, esas brechas de acreditación o demandas de la sociedad y las comunidades y los territorios con los cuales uno se vincula. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos los requerimientos institucionales y sociales, en el cual tenemos mecanismos de diagnóstico estratégico permanente del entorno para asegurar la pertinencia de la iniciativa. Tenemos focus group titulados, tenemos la relación con sectores productivos estratégicos por medio del Consejo Asesor Social Empresarial, y otras instancias de relación bidireccional que nos permiten ir recogiendo las demandas del entorno, las cuales son procesadas y encauzadas a través de algunos de los 6 lineamientos estratégicos que hemos definido como prioritarios para la universidad, que son transferencia tecnológica, innovación y emprendimiento, vinculación con el medio para la retroalimentación a la docencia de pregrado, vinculación con titulados, tituladas y empleabilidad, extensión universitaria en su línea de extensión académica y en la de artístico-cultural, y educación continua. Para cada uno de estos lineamientos estratégicos, nosotros definimos instrumentos de gestión y financiamiento, los IGF que les llamamos, que nos permiten operacionalizar por medio de proyectos. En la práctica estos son bases o reglamentos o formularios muchas veces, que permiten hacer los requerimientos de recursos, pero no necesariamente de recursos. Otras veces también son simplemente de sistematización o de registro de esta iniciativa en las plataformas de gestión CISAB, que nos permiten implementar las iniciativas de vinculación con el medio que desarrollan los académicos, los investigadores, los estudiantes, quienes son en definitiva los que desarrollan la vinculación con el medio. Muy importante eso, nunca perderlo en consideración. Nosotros, como Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y Extensión, somos una unidad de soporte que facilita y que ofrece estos instrumentos para que se desarrollen la iniciativa de vinculación con el medio de la comunidad UTEM, y que en definitiva evacúan resultados de impacto, los cuales monitoreamos y medimos, ¿cómo se dice esto? Periódicamente. Y además, lo que les señalaba, tenemos estos instrumentos transversales de aseguramiento de la calidad, la plataforma de gestión CISAB, que es un sistema de registro y monitoreo y también de evaluación de las iniciativas de los distintos tipos para estos distintos instrumentos en las 6 líneas estratégicas, y la identificación, claro, de los actores internos y externos. Lo otro que les quería mostrar aquí es lo que ya no tiene que ver necesariamente con el modelo de gestión, pero sí
con la articulación de los niveles de organización de la vinculación con el medio en LUTEM, y la forma en que justamente se genera este vínculo entre el nivel centralizado y el nivel descentralizado, que son quienes en definitiva desarrollan la iniciativa. Las iniciativas surgen desde el nivel descentralizado, digamos, la motivación de desarrollar cierto tipo de iniciativas con algunos actores, y por medio de los centros de facultad, a través de la plataforma de gestión que tenemos, que es el CISAF, se presentan iniciativas a estos instrumentos de gestión y financiamiento, los cuales son procesados por estas unidades que están en la vicerrectoría, para luego, si que así lo amerita, evaluarlos y, en definitiva, los que pasen el filtro de calidad, ser financiados o ser validados para su implementación, y luego su posterior monitoreo y evaluación, entregando retroalimentación una vez ejecutado o concluidas las iniciativas. Lo otro que es importante tener en consideración es que todo esto está en el marco también de un modelo de aseguramiento de la calidad institucional que considera estas 4 fases clásicas del ciclo de Deming, de planificación, monitoreo de la ejecución, evaluación, análisis, retroalimentación y mejora, y que cumplen con cada uno con distintos mecanismos específicos de aseguramiento de la calidad que nos permiten definir planificaciones a nivel estratégico institucional, como puede ser la planificación del plan de desarrollo estratégico, como lo señalaba al comienzo, pero también en cosas mucho más específicas como los planes de mejora de carrera, que están determinados por los procesos de certificación de carrera, ya que no existen las acreditaciones, los de certificación de carrera, donde también se identifican brechas que tienen que estar alineadas con los lineamientos estratégicos que están en los lineamientos de carrera de vinculación con el medio. Y así también el monitoreo a través de el seguimiento del presupuesto, del cumplimiento de los hitos que están en cada una de las iniciativas por medio de estos instrumentos, a través de esa plataforma que les señalo, que es CISAP, los distintos mecanismos de evaluación y análisis, que incluyen estudio, evaluación de los instrumentos propiamente tal, la encuestitis, que lo señalaba también la Católica, la Santísima Concepción, que también nosotros la tenemos bien instalada por medio de la identificación de percepción de impacto, que le llamamos nosotros, de los usuarios, beneficiarios, socios comunitarios y socios estratégicos respecto de las iniciativas, para generar reportes e informes que retroalimenten a nuevas versiones de estas mismas iniciativas en años sucesivos o en semestres sucesivos. Y finalmente, proceso de retroalimentación, como les señala, directamente a quienes ejecutan la iniciativa, pero también a la propia gestión de la vinculación con el medio, en la vicerrectoría, en las facultades y también en las carreras. 1 minuto, Felipe. Eso simplemente, lo único que aquí, finalmente, que la consideración que creo que es importante es siempre tener instalados estos mecanismos formales de aseguramiento de la calidad que te permitan hacer evaluación, monitoreo y una gestión basada en evidencia que permita retroalimentar a la gestión institucional, retroalimentar a los docentes, investigadores y estudiantes en su iniciativa, y que permitan ir incorporando una lógica de mejora continua y de aseguramiento de la calidad. Para nosotros fue muy importante la publicación en 2020 del Manual de Indicadores de Vinculación con el Medio, porque nos permitió establecer cuáles son nuestros 39 indicadores de gestión estratégica en el área, y también, como se señalaba, lo señalaba la Católica de la Santísima Concepción, con reportes periódicos semestrales de la progresión de esos indicadores para poder ir monitoreando nuestra gestión. Actualmente nos encontramos a punto de actualizar la plataforma CISAP en una segunda versión de esta plataforma de postulación, evaluación, monitoreo y retroalimentación de las iniciativas. Y finalmente también, tal vez lo que no estamos tan acostumbrados, viene un poco más de la lógica de aseguramiento de la calidad del mundo empresarial, pero los manuales de procesos son muy relevantes, sobre todo para la incorporación de nuevos profesionales, nuevos integrantes de los equipos, y también para la formalización de los procesos en las instituciones. Así que los manuales de procesos también son muy importantes de tenerlos en consideración. Eso. Muchas gracias. Gracias a ti, Felipe.
Oye, bueno, agradecemos a las tres experiencias que compartieron hoy día con nosotros, tres contextos institucionales, yo diría bien distintos, son realidades geográficas muy distintas, por cierto, cada universidad seguía una trayectoria histórica distinta, y en ese sentido, bueno, invitar a todos quienes nos acompañan a, si quieren plantearle alguna pregunta, pueden hacerlo libremente, y si no, yo desde ya tengo unas cuantas. Para empezar, me gustaría, bueno, le voy a dar la palabra a Iván, entonces. Sí, gracias Simona. Hola a todos los colegas, gusto en saludarlos. Felicitaciones también por las presentaciones de muy buen nivel, las tres. Yo tengo una pregunta para Romanet. En el caso de la Católica de la Santísima Concepción, claro, tiene una condición distinta a Tarapacá y la UTEM, ¿ah? Es una universidad en este caso privada. Y mi pregunta va a un punto que tú profundizabas, Romanet. ¿Cómo involucran a los académicos? Es decir, particularmente ustedes en sus contratos, en su compromiso de desempeño, algún tipo de incentivos, digamos, independiente que esté protocolizado, regulado. Si nos podías precisar más en aquello, en el compromiso que tienen los académicos, además de la docencia y la investigación, digamos. ¿Cómo reporta eso a su compromiso de desempeño? Si lo tienen así. Gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, de acuerdo, para poder realizar carrera académica dentro de la universidad, efectivamente tienen que realizar estos productos que le llamamos nosotros en el área de vinculación. Por lo tanto, ese es el incentivo. Si quieres avanzar en tu carrera académica, tienes que realizar tanto una serie de acciones en el área de docencia, ¿cierto? Investigación, gestión y vinculación. Ahora nosotros, dentro del último proceso de la carrera académica, lo que se estableció también es que tenemos ciertos productos claves que tributan, como le llamamos nosotros, a más de un área. Por ejemplo, y no recuerdo si fue Felipe quien lo nombró o Sergio, pero hablaban de el aprendizaje más servicio, que es algo que nosotros como metodología, frente a una de las competencias genéricas de nuestro modelo educativo, que es la competencia genérica 2 de compromiso e innovación social, la metodología con la cual se lleva a cabo esa competencia genérica es precisamente el aprendizaje más servicio. Cuando tú como académico realizas, por ejemplo, una cátedra de tu ramo, tu materia, digamos, tu curso a través del aprendizaje servicio, esa actividad no solo te tributa para el área de docencia, sino que también te tributa en el área de vinculación. Y de alguna manera te releva el tener que realizar otras acciones en el área de vinculación. También para el caso de acciones de investigación aplicada, también lo que tú realizas en investigación te tributa también a lo que es el área de vinculación. Esta carrera académica, de acuerdo a los procedimientos actuales, tiene una duración de 3 años, pero tú comprometes y planificas para cada año. Por lo tanto, el mínimo para avanzar en tu carrera académica son 2 acciones o actividades de vinculación con el medio que tienes que realizar. Y así para ir avanzando, ¿cierto?, en las distintas categorías académicas dentro de la universidad. Muy breve, Romanet, muchas gracias. Yo lo que te quería preguntar, ¿y tienen algún tipo de porcentaje en el peso específico? Es decir, tenemos un investigador que es muy bueno en investigación, probablemente su tiempo ocupa el 80% de su tiempo y, no sé, un 20% en docencia, entonces en vinculación. ¿Tiene un peso específico en términos porcentuales en su compromiso? ¿O simple y llanamente ven la posibilidad de que eso tribute, como dices tú, transversalmente a vinculación? Efectivamente, no tiene un peso específico. Lo que sí hay dentro de la universidad con esta versión de la última versión de la carrera académica es que tú eliges tu perfil. Tu perfil va a ser o preferentemente docente o preferentemente investigador. Y desde ahí lo que sí se te exige es que a medida que vas avanzando en la carrera académica, el tipo de producto que tú realizas en el área de vinculación tiene que tener connotaciones muy significativas y participaciones cada vez más relevantes para que esto te permita avanzar en tu carrera académica. Por ejemplo, en el nivel más bajo, por así decirlo, en lo básico, tú puedes ir como colaborador de un proyecto de vinculación, pero ya en los niveles más altos tienes que ser tú efectivamente quien lidere ese proyecto. Ya no te sirve el rol de colaborador, sino que tienes que ser quien lidera el proyecto. Por lo tanto, y así se va haciendo diversas categorizaciones, dependiendo, ¿cierto?, valga la redundancia, la categoría en la cual te encuentras, van siendo distintas las exigencias para avanzar en la carrera académica. Perfecto, gracias, Romanet. Gracias, Iván. Bueno, tenemos también a Patricia Noda, la vicerrectora de la Universidad Santo Tomás. Patricia. Muchísimas gracias, Simona.
En primer lugar, felicitar a los expositores. Excelente tema, excelentes las exposiciones, así que muchísimas gracias. Yo, la primera pregunta que quiero hacer está vinculada a los criterios y estándares que están ahora en su versión actualizada, de alguna forma para revisión del SINASES. Y uno ve que en el caso del de los criterios de IP-ICFT se habla mucho de mecanismos, que es algo que teníamos antes, pero cobran un protagonismo, no sé si todos interpretamos lo mismo, pero bien importante, porque como que llega a ser como una palabra muy repetida dentro de los criterios y estándares. Y en el caso de la universidad se habla de instrumentos, ¿ya? Entonces me gustaría preguntarles si tienen alguna diferencia en sus propias instituciones respecto a instrumentos y mecanismos, si creen que la CNA se está refiriendo básicamente a lo mismo, entre instrumentos y mecanismos, ¿se está haciendo alguna diferencia? ¿Por qué en IP-ICFT se está aplicando mecanismos y por qué en la universidad instrumentos? Es en primer lugar. Y segundo, si tienen dentro de este mismo tema caracterizaciones del tipo de mecanismos. Por ejemplo, Felipe nos hablaba de mecanismos de evaluación, hay mecanismos de operación, entonces saber si también dentro de la categoría mecanismos ustedes manejan distinciones para los distintos mecanismos que hay a lo largo del proceso de vinculación con el medio, como en algunos casos puede haber mecanismos de evaluación, otros plataformas, otros mecanismos de gestión. Así que esas son mis dos preguntas. Muchas gracias. Ya, como esta pregunta va dirigida a nuestros tres expositores, vamos a seguir el orden bajo el cual ustedes expusieron. Primero Sergio, después Romanet y después Felipe. Sí, la pregunta también es, muchas gracias a la vicerrectora, la pregunta yo creo que debe plantearse también en un escenario de transición, porque de acuerdo a los estándares que van a afectar los procesos de acreditación institucional, al parecer las noticias que hemos tenido nosotros tienen que ver con que vamos, por lo menos nosotros como universidad, a ser impactados por los estándares actuales, no los que se están aprobando ahora recientemente, que van a tener además un reglamento que va a entrar en vigencia, si no me equivoco, en 2025, por tanto, y que tenían complejidades bastante mayores en términos de, a ver, desde dónde estaban pensados también, y desde dónde estaban siendo generadas esas reflexiones, digamos. O sea, es distinto pensar un mecanismo de relacionamiento con el entorno desde una oficina en Santiago a pensar el mecanismo de relacionamiento con una oficina en la zona norte de la frontera de Chile con Bolivia, que es lo que nos pasa a nosotros, digamos. Por decirles algo, un fenómeno que nos está impactando, y ahí tenemos una mesa con todo lo que tiene que ver con las universidades del norte, desde acá de la UTA hasta la Católica del Norte en Antofagasta, es todo lo que tiene que ver con migración y refugio. ¿Ya? Porque son fenómenos que están viviendo en nuestros territorios de manera muy formal, muy intensos además. Por tanto, ahí hay cuestiones que nos han variado la agenda. Ahora, respecto de la definición de mecanismos e instrumentos, nosotros básicamente nos hemos adaptado al concepto de mecanismos en torno a procesos desde los cuales vamos estructurando la vinculación de manera formal desde la academia, desde las facultades, desde las escuelas, desde las carreras. ¿Ya? Y mecanismos además aplicados a dimensiones. Por tanto, conceptualmente, claro, pueden haber variaciones en los enfoques. ¿Ya? Creo que es una discusión que yo no cerraría hoy día, que creo que está en transición. Lo mismo que yo señalé en mi exposición, el modelo que estamos nosotros generando es un modelo en construcción. Por tanto, todavía hay definiciones que tomar respecto a la semántica última, por así decirlo, de cada uno de los procesos que van enganchando conceptualmente cada una de las acciones sobre las cuales hacemos vinculación nosotros, obviamente, hacia el entorno. Eso es lo que yo puedo decir en este primer momento. Ya, creo que me toca a mí. Ya, súper. La verdad es que nosotros, Patricia, tampoco tenemos esa distinción entre instrumento y mecanismo, y como decía Sergio, nosotros también, cuando hablamos de mecanismos, que fue lo que yo mostré también en una parte, como al final, que ya estaba medio apurada pasándola, pero que también hablamos de mecanismos de vinculación también desde una mirada de procesos, desde donde esta vinculación se genera. Yo creo que lo interesante que por lo menos yo vislumbré de acuerdo a los nuevos criterios, más allá de las dimensiones, bueno, también todo va a depender al nivel, ¿cierto?, de complejidad que uno quiera apuntar. Ahora sabemos, ¿cierto?, que las dimensiones vienen con 3 niveles. Nosotros ya nos dijeron que como ya tenemos la acreditación de 5 años, tenemos que apuntar al nivel 3.
donde la verdad es que es bastante complejo, pero lo que a mí encuentro que es un avance sustantivo a lo que eran los criterios, lo que originalmente estaba proponiendo la CNA como criterios, que era muy complejo. Lo que sí creo que donde hay un avance tiene que ver con el impacto, que ya la CNA usa por lo menos impacto / contribución, es decir, ¿cierto? Deja abierta la posibilidad. De hecho, nosotros en este último proceso de acreditación, la única debilidad que se nos señaló dentro del proceso, porque nos fue muy bien, la verdad, debo decirlo, y en el área de vinculación no tuvimos mayores debilidades, más que las que nosotros mismos declaramos, y esta única que fue que salió del proceso de autoevaluación, que tiene que ver, ¿cierto?, con que no medíamos suficientemente el impacto precisamente que teníamos en los beneficiarios, usuarios de las distintas acciones de vinculación. Todos sabemos lo que implica medir impacto o hablar de medir de impacto, o sea, es algo que yo creo que nadie tiene resuelto, ni siquiera la CNA. Por lo tanto, eso es una locura, y yo creo que desde ahí hay un avance sustantivo, ¿cierto?, en este / contribución, que creo que permite, ¿cierto?, avanzar, y creo que desde ahí también sigue esta lógica también de los mecanismos, etc. Eso por mi parte. Voy. Dos aproximaciones. Una que tiene que ver con el cumplimiento del objetivo de acreditar, y acreditar por la mayor cantidad de años posible y del tramo más alto posible desde la institución. En ese caso, es muy relevante tener en consideración definiciones que sean pertinentes con la aproximación que tenga la CNA y en específico los pares evaluadores. ¿Y por qué quiero decir en específico los pares evaluadores? Porque al no existir definiciones explícitas respecto a estos conceptos por parte de la CNA, esto genera un espacio de discrecionalidad al evaluador para dotar de sentido esos conceptos que son significantes flotantes. La noción de impacto, la noción de mecanismo, la noción de proceso, pueden ser utilizadas de forma diferenciada por las instituciones, IPS, FT, universidades. Lo que me parece complejo es que los pares evaluadores utilizan su interpretación para hacer la evaluación del nivel, el criterio o el estándar, y lo aplican a las instituciones de educación superior. Eso lo digo como una recomendación. Tratar de entender qué quiere decir la CNA, tratar de entender cuál es la aproximación o qué entiende por cada uno de estos conceptos del par evaluador para responder en el lenguaje CNA, en el lenguaje par evaluador, para lograr el objetivo de acreditar por el tramo mayor de acreditación posible. Luego, también creo que esta es una discusión un tanto bizantina que también ha generado conflictos a la interna de las comunidades universitarias. Yo el otro día hacía una clase y decía lo siguiente, como no me interesa si se llama Gato, si se llama Juanito o cómo se... Lo que me importa es que case ratones. Y nos hemos gastado muchísimo en discutir sobre qué es un mecanismo, qué es un proceso, qué es un instrumento, en vez de asegurarnos de los objetivos sustantivos asociados al vínculo entre las instituciones y la sociedad, las comunidades, los territorios. Finalmente, la discusión sobre vinculación con el medio no tiene que ver con el fondo, tiene que ver con qué es y qué no es vinculación con el medio. Lo cual creo que ha dibujado mucho el sentido profundo de esta función universitaria que tiene sus raíces instaladas en el extensionismo universitario, en el extensionismo latinoamericano y en el compromiso con la sociedad. Y eso es un problema que ha instalado, creo yo, el propio sistema de aseguramiento de la calidad. Para la UTEM, está bastante claro, como instrumentos son los que, y me alegra mucho que esté en línea con el nivel 2 de la envío al SINASE, son los instrumentos por medio de los cuales se logran los objetivos de vinculación, creo que así se llama, están orientados al logro de los impactos externos e internos esperados, es decir, para nosotros los instrumentos son efectivamente ese dispositivo, por ejemplo la +S, que te permite generar una contribución a un socio comunitario con retroalimentación a la docencia. Entonces, ese dispositivo, aprendizaje y servicio, sería ese instrumento. Para nosotros los mecanismos son aquellos procesos que están asociados, por ejemplo, al aseguramiento de la calidad. Tenemos mecanismos de planificación, tenemos mecanismos de monitoreo, tenemos mecanismos de evaluación y tenemos mecanismos de retroalimentación. Entonces son procesos que contribuyen a la gestión de la vinculación con el medio y se diferencian de estos instrumentos que son en definitiva lo que
lo que Fumbar sea componentes de interacción, ¿cierto? Es el símil, creo yo, tratando de asimilar todos los lenguajes que han habido en la tradición de la joven vinculación con el medio chilena, como por lo menos los últimos 10 años. Muchísimas gracias, Felipe, y gracias a todos los expositores. Bueno, a continuación tenemos una mano levantada de Luis Godoy. Luis, si quisieras plantear tu pregunta, o tal vez fue por error que dejaste la mano levantada. Ahí está. ¿Aló? ¿Se me escucha bien? Perfecto. Sí, no sé si todos me ubican, yo soy de la UTEM, de la misma universidad de la experiencia que acaba de exponer Felipe. Antes de preguntar, quiero contarle a la persona de la Universidad de Tarapacá, pero antes quiero complementar algo un poco en la línea de lo que señaló Felipe, que el modelo en rigor que está como él señala, está en discusión ahora, obedece a un periodo de gestión, que es el periodo 2016-2020, y el anterior periodo, estoy hablando de 2010, 2015 y antes todo inclusive, había como, el modelo era básicamente un modelo centralizado que institucionalizaba o generaba instrumentos para el desarrollo de la vinculación con el medio de las distintas unidades académicas. Pero una lámina que mostró Felipe ahí, que es del periodo 2016-2020, que él expone junto con la política de vinculación con el medio institucional, que es de 2013, los lineamientos de vinculación con el medio de carrera que se empezaron a trabajar en el 2018 a 2020. Y aquí quiero complementar un poco eso, que existe una tensión en rigor entre cuando tú generas un modelo de vinculación desde las unidades de gestión central, porque tú ahí puedes poner énfasis en aspectos, por ejemplo, los sellos misionales de la universidad, sustentabilidad, tecnología, responsabilidad social, a cuando los baja a las carreras y que tienen un foco más bien disciplinar. Y se genera una tensión ahí desde cómo define los instrumentos, cuáles van a ser los focos que tú tienes, porque es distinto tener una definición institucional que tener 29, que son las carreras. Felipe lo dijo, hay ya 27 lineamientos, 27 definiciones que son a un nivel más bien desagregado de carreras, que tienen focos disciplinarios muy diferenciados y focos profesionales también. Entonces hay una tensión ahí, que es lo que se está atravesando, y a través del sistema, y esto se genera a su vez también por los procesos de acreditación, que son institucional, y por otro carril corren las acreditaciones de carrera. Entonces, eso generó también esta necesidad. Hay algunas definiciones que están en la CNA, las tiene a nivel de vinculación con el medio, y hay cosas, por ejemplo, la internacionalización, que no están en la acreditación institucional, pero sí en la de carreras, por ejemplo, o algunos temas de investigación que también corren por carriles separados a nivel institucional, pero a nivel de carrera están juntas con el nivel de vinculación. Entonces, se generan estas tensiones y son los desafíos que tenemos. Lo importante es hacer énfasis que lo que mostró Felipe, lo señaló él también, es como un modelo que podríamos decir transicional, que recoge lo que hicimos de aquí al 2019, 2016, 2020, pero que efectivamente en este nuevo periodo vamos a tener que resolver esa tensión entre lo que es lo institucional y lo que es de carrera. Esta tensión en las próximas acreditaciones a partir de 2025, alguien dijo por ahí, eso recién va a correr a 2025, pero yo entiendo que todos los que estamos hablando aquí de vinculación estamos mirando al 2025, a ese ciclo, y cómo vamos a reformular todos pensando en ese periodo. Esa acreditación va a ser institucional con una muestra de carreras. Entonces obliga esto a que uno genere un estándar de vinculación con el medio en el conjunto de las carreras. Entonces, antes, cuando esto no estaba así, uno podía decir, tengo un instrumento como el AMAS y lo tengo en 5 o 8 carreras, y mostraba experiencias exitosas o de transferencia tecnológica, pero ahora es distinto porque puede ser cualquier carrera que entre a este análisis, que es una muestra aleatoria. Por lo tanto, uno tiene que generar un estándar en el conjunto de las carreras, y ese genera un desafío de otro nivel, y genera esta tensión o inclina de alguna manera, obliga a la institución a mover la balanza desde lo central a las definiciones desagregadas a nivel de carrera. Entonces ahí hay un tema y bastante interesante. Respecto a la pregunta que quería hacer a la persona de la Universidad de Tarapacá, justamente con este tema de la realidad fronteriza que tiene con Perú y Bolivia, que genera también muchas oportunidades, es patente ahí el tema de la internacionalización. Quisiera consultar, porque esta también es compartida por la Universidad Arturo Prat de Iquique, si es que existen algún tipo de
experiencias en tema de vinculación, de generar alianzas con esta otra universidad, y esto puede aplicar también para la gente de la Universidad de Concepción, también de alianzas con otras universidades que tomen temas regionales que son relevantes, ¿no? Que pueden ser compartidos, y muchas veces estos territorios son divisiones administrativas, pero en rigor se comunican mucho, y entonces que es muy interesante aquí que uno pueda asumir también que no son desafíos solo de una universidad regional, sino que del conjunto de universidades regionales, o a lo menos dos que sí tienen un origen regional, que son esta de Arica y de la Universidad de Tarapacá, que los problemas son más o menos similares, los problemas migratorios son más o menos similares en esa triple frontera, ¿no? Quería preguntarle sobre eso, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Luis, por la pregunta. En la respuesta anterior yo señalé, a ver, lo primero es que yo quiero reafirmar que en realidad el mejor ánimo de colaboración entre universidades del mismo CUECH y del CRUCH está siempre. Nosotros tenemos una relación súper activa con la UNAP, con la Católica del Norte, etc. A través de muchas acciones, pero el trabajo cotidiano y sobre todo, yo insisto mucho en los temas de contexto, ¿ya? Cómo nos afectó el tema de la pandemia en adelante, en todo este proceso, ¿ah? Sobre todo acá, que tuvimos la capacidad de reaccionar, como todas las universidades, o gran parte de las universidades, prestando apoyo a las redes de salud. Pero la UNAP lo hizo, lo hicimos nosotros, pero mi impresión es que la intensidad de la cotidianidad nos consume más allá de nuestras expectativas y de nuestra voluntad práctica de iniciar procesos en conjunto. Recién señalaba que al alero de la agrupación de universidades regionales hemos sido convocados junto al Sistema de Naciones Unidas para abordar el fenómeno de la migración del refugio. Ya que ahí está una red que está en la Universidad de Tarapacá, la UNAP, que además tiene un instituto de estudios internacionales que es muy vigente desde sus líneas de investigación aplicada con los estudios de frontera, con la profesora Marcela Tapia, la Católica del Norte y la Universidad del Norte. ¿Ya? Entonces, la Universidad de Antofagasta. 4 universidades que estamos trabajando en conjunto con el Sistema de Naciones Unidas para abordar este proceso de manera integral en una red de colaboración. Lo que ocurre es que al final del día los fenómenos impactan de diversas formas en nuestros territorios, y hoy día el foco más complejo del tema migración y refugio, pese a que Arica y la casa central de nuestra universidad está en la frontera con Perú, lo tiene Iquique, lo tiene la UNAP. ¿Ya? Entonces, el abordaje también es diferenciado. Las iniciativas son conjuntas, pero el abordaje es diferenciado. Y en particular, para la Universidad de Tarapacá, yo diría, de trabajo histórico desde mucho tiempo, desde los convenios de desempeño de hace, yo diría, 12 o 15 años atrás, que hemos venido trabajando aspectos misionales que tienen que ver con la misión y la investigación colaborativa entre las universidades nuestra universidad y las universidades de la región Tacna. En particular ahora tenemos todo un trabajo junto a CEPAL, ¿no es cierto? Y a la Comunidad Europea con la creación de un ecosistema productivo en 3 líneas y dimensiones que son energías renovables, agricultura del desierto y turismo de intereses especiales, para que entre la Universidad Jorge Basadre y la Universidad de Tarapacá podamos implementar acciones conjuntas de práctica aplicada para que eso también impacte en la vinculación para la formación en las carreras del pregrado. Claro, nosotros no tenemos turismo, por ejemplo, pero sí lo tiene la Universidad Privada de Tacna, entonces vamos a conversar con ellos, vamos a conversar con la Basadre, implementamos también el trabajo en torno a las becas de integración transfronteriza, que es algo que es una experiencia maravillosa que tenemos aquí en Arica. Nosotros hemos ya titulado, yo diría, 15 o 20 egresados con muy altos estándares de formación en diversas carreras. Entonces, se vive y se experimenta de manera muy vital el trámite, digamos, de relacionamiento en zona de frontera, pero al final del día pienso que a cada una de las universidades también nos consume la cotidianidad y la intensidad a la cual estamos todos sometidos, digamos, que sobre todo en el último año, aquí yo veía un comentario en el chat, lo que nos pasó el año pasado, cuando llega el 26 de marzo nos tenemos que confinar y empieza el trámite, ¿no es cierto?, de empezar a reconceptualizarnos también. O sea, si entendíamos y seguíamos en la lógica de que la extensión cultural se podía implementar a través de entornos remotos,
que es una pregunta que hoy día es quizás de perogrullo, ¿no es cierto? Si la vida artística de las universidades seguía siendo vital, de vital importancia para el sentir y las inteligencias emocionales de nuestros estudiantes universitarios. Entonces ahí también hay apuestas que reconocer que tuvimos que reinventar, ¿ya? Y son actividades bidireccionales, claro, es un proceso que está en definición, que todavía no tenemos respuesta. Yo creo que sí, en algunos casos, y más, en otros son quizás actividades más vinculadas a la extensión tradicional. Pero no sé si te respondo la pregunta, pero hay dimensiones de colaboración específicas, sí, declaradas en algunos ámbitos, sobre todo en torno a los temas territoriales, étnicos y fronterizos. Perfecto. Bueno, ya estamos llegando a la hora del término, pero no quisiera dejar de leer una pregunta, comentario que nos dejaron en el chat, que es algo sobre lo cual se acaba de pronunciar ya Sergio, pero quisiera también conocer las apreciaciones de Felipe y Romanet. Y lo que nos dice Daniel Molina es: la gran pregunta es si la extensión académica, charlas, talleres, webinar, MOOCs y las prácticas profesionales son actividades de vinculación con el medio y si se cumple con la bidireccionalidad. ¿Cómo lo ven ustedes, Romanet, Felipe? Sí, yo creo que esas definiciones como de antemano de decir que un tipo de actividad o de acción es o no bidireccional, es o no vinculación, la verdad es que a mí no me gusta. Más allá de que la CNA nos esté presionando con la bidireccionalidad y estemos todo el tiempo pensando en la bidireccionalidad, yo creo que no va por ahí, porque tiene que ver con un poco lo que yo mostraba cuando yo hablaba, bueno, de qué hablamos o qué implica esta internalización del modelo de vinculación de estas etapas o momentos, ¿no? Que de alguna forma también apuntan a cuando una actividad debiese ser como completamente bidireccional o no. Yo creo que finalmente es eso, hay acciones que dependiendo de cómo se realiza el proceso, va a ser más o menos bidireccional, pero siempre va a ser vinculación. Si eso no se puede dejar desconocer que la vinculación como tal tiene una historia y que esa historia es la extensión académica. Desde ahí surge la vinculación y desde ahí hemos ido avanzando, por lo tanto yo creo que es un error esto de desconocer la historia de las instituciones de educación superior en torno a la extensión. Eso por una parte. Y por otro lado, como digo, yo creo que a priori uno no puede definir una actividad o una acción como unidireccional o bidireccional o extensión o bidireccionalidad, porque yo creo que mucho de eso va ligado a cómo tú llevas adelante ese proceso, qué elementos están presentes, qué no, cómo te articulas con el medio externo, pero ya más allá de solo responder a una necesidad del medio externo, sino que finalmente cómo los aprendizajes que tú obtuviste de ese relacionamiento finalmente los incorporas para mejorar y hacer pertinente tu propio quehacer como institución de educación superior. Yo creo que esa es la lógica. Entonces ese ciclo completo es el que tiene que estar. Por lo tanto, a priori yo creo que no se pueden definir, sino que finalmente hay ciertos elementos que te permitirá que una actividad, un proceso sea más o menos bidireccional, pero siempre va a ser vinculación, por lo menos la mirada que nosotros tenemos acá. Felipe, no sé si hay algo que tú quisieras complementar a lo que nos señalaba Romanet. Estoy muy de acuerdo con Romanet. Entonces, solamente agregar que estratégicamente, en la misma línea que señalaba adelante, como una estrategia respecto a lo que queremos hacer como instituciones de educación superior, como lo que queremos hacer, lo que misionalmente tenemos que hacer, el compromiso que tenemos con la comunidad, no tiene que estar delimitado por este tipo de preguntas como es o no es vinculación con el medio. Creo, si bien, igual eso no quiero decir que desconozcamos la realidad. Los criterios y estándares, las orientaciones de la CNA, los cuadernillos de investigación de la CNA, que son muy buenos, Nicolás Fleet, Leonora Dan, etc., von Baer, han sido instituyentes de la forma en que realizamos vinculación con el medio de nuestra institución de educación superior. Han determinado la forma en que construimos orgánicas, instrumentos, definimos prioridades, y eso está estudiado. O sea, las instituciones finalmente hemos modificado nuestra gestión. Y aquí le hago una pregunta a todos los que trabajamos en educación superior, como somos muy, muy bravos para defender la autonomía universitaria en otros campos, menos en este. Pero en este caso hemos moldeado nuestra gestión institucional a las orientaciones de la CNA. Y creo yo que si es o no vinculación con el medio, suponiendo que el concepto de vinculación con el medio está hegemonizado por la CNA, ok, no lo es. Si es que entendemos la vinculación con el medio como un concepto mucho más amplio, que excede los límites de lo que exige la CNA,
Claro que lo es. Si entendemos la vinculación con el medio como un concepto genérico de todo tipo de vínculo con el entorno y que busque contribuir a la sociedad, yo creo que sí lo es. Y además, no hay que perder de vista que las relaciones unidireccionales, la extensión académica, la extensión cultural, siempre van a significar un vínculo inicial con audiencias, siempre van a significar un vínculo inicial con públicos, siempre van a ser un vínculo inicial con beneficiarios, que eventualmente van a generar a través del trabajo permanente, un vínculo fidelizado que podría generar una relación bidireccional con retroalimentación a la docencia y a la investigación. Y sin duda, por medio de la aplicación de encuestas, al menos una retroalimentación a la propia gestión de la vinculación con el medio, por medio de la identificación de los niveles de satisfacción con estas iniciativas unidireccionales. Así que eso, yo estoy muy de acuerdo, solamente creo que hay que ir tratando de ir superando estas lógicas de excluyentes de los conceptos y poder hacer lo que queramos hacer. Y obviamente no ser tontos, si es que la CNA exige en cierta línea, demostrarle aquellas cosas que hacemos en esa línea, y para poder cumplir con estas orientaciones del sistema de aseguramiento de la calidad. Pero no inhibirse, por eso. Perfecto. Bueno, ya estamos terminando. Queremos dar las gracias por acompañarnos el día de hoy. También a las universidades que fueron parte de esta sistematización y están conectadas acompañándonos hoy. Y por supuesto a Sergio, a Romanet, a Felipe, que vinieron en representación de las 3 universidades que nos mostraron con un poquito más de profundidad su modelo de vinculación con el medio. Ha sido súper grato conocer experiencias de colegas de distintas zonas del país, porque esto nos permite ir conociendo el camino recorrido de otras universidades, dialogar en torno a aspectos que son súper relevantes para todos nosotros que hacemos vinculación con el medio. Y también quisiéramos plantear que aquí nosotras visualizamos un espacio que está poco explorado en la investigación en educación superior y que tiene que ver con los distintos modelos de vinculación con el medio que han desarrollado las instituciones de educación superior en Chile. Entonces, bueno, para cerrar voy a dejar con ustedes a Daniela, con quien organizamos esta actividad. Y bueno, ahí Héctor nos está pasando un muy importante aviso, que es que no olviden que este conversatorio va a quedar disponible en el canal de YouTube de la Red Chilena de Vinculación con el Medio, y agradecemos por supuesto su compañía el día de hoy. Muchas gracias, Simona. Nuevamente agradezco la asistencia tanto de las universidades que participaron de la sistematización, de las universidades, instituciones y personas que han participado como público, y también a las universidades expositoras de esta presentación. Reitero la mención que hace Simona en relación a lo importante y relevante que se ha convertido este conversatorio, creo yo, de manera muy personal. Ojalá tuviésemos mucho más tiempo para poder explorar cada uno de los aspectos. Quedan muchas preguntas pendientes. Nosotros con Simona de manera interna anotamos alrededor de 5 preguntas más que no vamos a poder resolver en este momento por tiempo, y se sigue dando vuelta al tema de la bidireccionalidad y cuándo se puede considerar o no algo bidireccional una actividad. Reiteramos también la necesidad de evaluar la posibilidad de generar algún tipo de estudio en relación a los modelos de vinculación con el medio a nivel nacional. Nosotros iniciamos ya un pequeño catastro muy humilde, pero es un inicio del cual nos podemos tomar para poder aportar de manera conjunta, así que dejamos la invitación abierta a quien quiera participar de esto y que lo podamos conversar desde otro lugar, de una manera más personalizada. Muchas gracias por participar y por estar acá. La asistencia ha sido magnífica y la participación ha sido muy, muy trascendental. Gracias por venir. Muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias a ustedes por Muchas acompañarnos. gracias. Buena semana. Muchas gracias. Chao. Chao, que estén bien. Igualmente.